En el resto de las eliminatorias sudamericanas, Uruguay casi no clasifica, casi se la lleva a Bolivia. Quedaron igualadas en puntos. Pasó de chiripa. Fue el preámbulo de lo que sucedería 4 años después. Y también ese era el grupo Bolivia, Perú y Uruguay. Perú, Perú vivió años de muy buen fútbol entre 1970 y 1982. Luego tuvo problemas para renovar esa gran generación al retirarse los Chumpitas, los Uribe, los Cubillas. La generación siguiente no se encontró con la misma calidad. Fue la selección de Percio Olivares, estaba Uribe. No eran jugadores como para tomar el testigo de la gran generación del fútbol peruano. Fue muy gris lo de Perú. Y en el otro grupo quedaron Paraguay, que había ido a México 86, con Colombia y con Ecuador. Ese fue un grupazo. Y al final Colombia logró imponerse, sobre todo a los paraguayos, con bastante ayuda de Ecuador. Ecuador le quitó puntos a ambos de tal manera de que terminó favoreciendo a Colombia. Pero el clasificado de ese grupo no iba directo al Mundial. Como ya conté, Colombia, que fue la que pasó, le tocó jugar contra el medio cupo de Oceanía y lo terminó obteniendo. Del resto, bueno, en África se jugó un formato muy parecido al de 1986. Al final quedaban como unas semifinales y los ganadores de esas semifinales iban al Mundial. Quedó un partidazo entre Egipto y Argelia, en donde eran favoritos los argelinos. Era la última oportunidad de Belumi y de Madjer. Y Egipto, que había sido campeón de África en esa década, sin su gran figura que era Firas El Khatib, eh, y con una generación muy interesante consiguió 1-0 y 0-0, o 1-0 y 1-0 fueron los resultados para que Egipto clasificara. Y el otro equipo que regresaba de 1982 era Camerún. Camerún derrotó en esa semifinal a, si mal no recuerdo, a Túnez. Y, y se metió luego del 82 con una selección muy parecida al 82. Era una selección, era la madurez de la selección del 82. Ya no estaba de pronto un Jean-Pierre Tocotó, pero sí estaba Thomas Nocono, aunque era el momento de Josep Antoine Bell. Josep Antoine Bell fue el que estuvo en las eliminatorias y él se consideraba a sí mismo en ese momento el mejor portero de Camerún. Pero Paul Biya, que era el presidente de la Federación Camerunesa y de la Federación Africana, la Confederación Africana, decidió y junto con el gobierno camerunés llamar a la vieja gloria del 82. Se dio el caso de que con 39 años hicieron regresar del retiro, ya tenía 2 o 3 años retirado, este, al jugador Roger Mila, que fue una cuestión, una imposición política. Se consiguió un técnico que fue ayudante de Lobanovsky en las Olimpiadas del 88, de pronto en México 86, que era Valeri Neponianki, que es un hombre que no tuvo una carrera tan destacada, pero hizo un gran trabajo con ese equipo camerunés. Camerún, el que fue a Italia 90, era un equipo no tan modesto. Era la primera vez que una selección africana era vista de una forma como que pudiera ser algo distinto en los mundiales. Ya África había clasificado a Marruecos a octavos de final. Así, ya con las copas africanas de los años 80 y con lo que hicieron Argelia en el 82, Camerún en el 82 y Marruecos en el 86, ya se sabía que el fútbol africano en algún momento iba a destacar y podía ser aquí mismo en Italia. Egipto era un equipo formado por hombres que estaban en ese momento jugando en la liga portuguesa. Mahdi Abdel Ghani,
quizá era el jugador más importante. Y esa selección tenía a unos jugadores jóvenes que con el tiempo tendrían nombres propios muy fuertes. Hossam, los hermanos Hossam Hassan e Ibrahim Hassan. Hossam Hassan llegó a ser récord de internacionalidades. En ese momento estaba más bien empezando. Y era una selección fuerte, pero no era lo que esperaban. Se esperaba que las mismas dos selecciones que estuvieron en España 82 repitieran en el 90, Argelia y Camerún. Y ya en ese momento lo que se hacía en Nigeria era importante. Se sabía que con el paso de los años y no muchos años, Nigeria llegaría a ser importante en el panorama del fútbol mundial. Pero los que lograron la participación eran Camerún y Egipto e iban a ser vistos como equipos interesantes. En el caso asiático, repetía luego del 86 e iba a su tercer mundial la selección de Corea del Sur. La veían como una selección un poco más fogueada. Eh, Ellos tuvieron la experiencia de organizar los Juegos Olímpicos de Seúl y fue el roce que necesitaban. Ya la selección no era la de Bum Bum Cha, Chacha Boom, que en el 87 fue campeón de la Copa UEFA. Y ella era más bien la selección de Crazy Horse, del caballo loco Kim Jong-un y de Choi Sun-ho, que eran jugadores que ya estaban en Alemania. Y también participó una selección que fue sorpresa, que fue la selección de Emiratos Árabes Unidos. Yo creo que se esperaba para 1990 que el cupo lo ocupara la selección de Arabia Saudita, que era la campeona de la Copa Asiática, pero una selección que fue dirigida por primeramente Zagallo. Zagallo fue el que llevó a Emiratos Árabes a su primer mundial y lo hizo con un grupo de jugadores que no eran conocidos. Nosotros recordamos al Taliani como figura del equipo. Sin embargo, el portero era bueno, pero no era desde el punto de vista del mejor equipo árabe. Creo que el Kuwait del 82 era mejor selección que esa de Emiratos Árabes del 90. Y luego Arabia Saudita en el 94 sí fue el prototipo del verdadero fútbol del Golfo Pérsico. Creo que el Irak del 86 también era incluso un equipo mejor que todos esos. Lo que pasa es que hay que respetar mucho al fútbol kuwaití. Kuwait a nivel de la Copa del Golfo Pérsico era sumamente dominante a principios de los 80 y a finales de los 70. No era muy relevante tampoco el fútbol asiático. En el caso con CACAF ocurrió el caso de los cachirules, que fue que México para la eliminatoria de las Olimpiadas del 88, de los Juegos Olímpicos del 88, llevó una planilla adulterada con jugadores que eran mayores de la edad que estaba permitida. Creo que no fue un sub-23, sino un sub-25, y México llevó, es más, no fue para las eliminatorias de los Juegos Olímpicos, fue para las eliminatorias del Mundial del 87, sub-20, que México llevó a una selección mayor de 20 años, no a la selección, sino a varios jugadores con edades adulteradas. Y ese caso lo explotó la mismísima FIFA y la mismísima prensa mexicana, y lamentándolo mucho, eso le costó a México la participación en las eliminatorias del 89, pues las eliminatorias para el Mundial del 90. Eso le dejó el cupo abierto a otras selecciones. En este caso, un equipo que fue un gran beneficiado fue Costa Rica, que llevó para 1990 una selección muy interesante. Ok, una selección que en un principio, cuando apareció en el Mundial, todos imaginábamos que íbamos a ver algo parecido a lo de El Salvador y a lo de Honduras, una selección muy modesta. El técnico de Costa Rica en el 90 fue Bora Milutinovic, el mismo que llevó a México a los cuartos de final del 86. La otra selección que se vio beneficiada fue la que estaba designada como anfitriona para el campeonato mundial siguiente a Italia 90, el de 1994, que era la selección de los Estados Unidos. Para ese momento ya no estaba la NASL ni tampoco la MLS.
y los Estados Unidos era puro talento de las universidades y gente que tenía la nacionalidad y que estaba fuera o que tenía la posibilidad de ser nacionalizados americanos. Nosotros la recordamos, es la selección de Tony Meola, de Tab Ramos, de John Harkes, de Windishman Winalda, de Hugo Pérez, entre otros. Era una selección amateur, si se quiere. Así que Costa Rica y Estados Unidos en un principio no se veían como contendores. Bueno, ya nombré todos, me faltó fue Europa. Europa sí traía un grueso contingente.